Vamos a hablar de la oración y la guerra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te exaltamos, te bendecimos y declaramos, Señor, que tú eres Rey. Gracias por esta mañana tan hermosa y gracias por tu amor y por tu palabra, por tu Espíritu Santo, y gracias, Señor, porque tú hasta aquí nos has ayudado. En el nombre de Cristo, amén. Quiero hacer rápido una semblanza de lo que Dios el Padre ha hecho. Y una de las cosas que Dios hizo al crear todo lo que nos rodea, al hacer la creación, se lo entregó al hombre y le dijo: mira, tú vas a enseñorear sobre toda esta creación, tú la vas a gobernar, tú la vas a dirigir y vas a ser el que va, hasta le vas a poner nombre a los animales. Dios, en su gran amor, confió en el hombre y le entregó la soberanía y el señorío de la tierra. Viene el diablo, seduce a la pareja, para no entrar en tantos detalles, y esa autoridad que Dios le había dejado al hombre, el diablo la roba. El hombre se la entrega en el momento en que creyó más en lo que el diablo le estaba hablando y le entrega esa autoridad sobre la naturaleza, sobre el clima, sobre el ambiente, sobre los aires. ¿Por qué? Porque el hombre creyó más en lo que el diablo le dijo e hizo a un lado la voz de Dios. Y es por eso que el hombre es expulsado del Edén. Y no fue un plan B de que Jesús viniera a la tierra. Dios sabía lo que iba a suceder. Puedo imaginarme la plática, porque la Biblia nos habla desde Génesis que estaban los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, presenciando toda la situación que estaba pasando. Y puedo imaginarme al Hijo, a Jesús, diciéndole al Padre: Padre, para que el hombre vuelva a tener una comunión o una relación contigo, es necesario que yo sea crucificado y que pueda entregar mi vida. Y yo puedo imaginarme al Padre con esa tristeza en su corazón diciendo: así es, hijo. Ese es el único requisito para que el hombre pueda volver a tener relación conmigo, porque se necesita un cordero limpio, sin mancha, y el único que puede hacerlo eres tú. Y puedo imaginarme a Jesús viniendo a la tierra, y ustedes saben todo lo que Jesús pasó y padeció aquí en la tierra, y siempre estuvimos tú y yo en la mente de Jesús. Por eso Él tenía tanta necesidad de orar. Repite conmigo: Él tuvo necesidad de orar, a pesar de que Él es el Hijo de Dios. En Lucas 11:1, la Biblia nos dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vemos este pasaje donde Jesús tenía esa necesidad de una relación, de una comunicación con su Padre, para poder fortalecer su espíritu. Él necesitaba, siendo Dios, necesitaba del sustento de la oración. Y eso a mí me emociona y a la vez me reta. Si Jesús, siendo Dios, tuvo esa necesidad, con más razón nosotros. Y cumplió su propósito de subir a esa cruz, de morir por nuestros pecados, pero venció a la muerte al resucitar.
Y fue el plan glorioso, el plan maravilloso de redención y de salvación para ti y para mí. Pero algo muy importante, no solamente Él regresó al trono, a su trono de gloria, sino que les dijo a sus discípulos: esto es necesario que pase, porque vendrá alguien igual que yo, y Él estará con ustedes y nunca los va a dejar. O sea, Dios en todo su plan siempre proveyó para ti y para mí como sus hijos esperanza y protección. Siempre nos dio las armas, repite conmigo, armas que el mundo no conoce. Armas espirituales en las cuales tú y yo tenemos que estar practicando y accionando ahora en estos tiempos difíciles, tiempos gloriosos. Por eso el Señor nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo. Y es donde tú y yo tenemos que tomar de esa autoridad. Repite conmigo, tengo autoridad porque soy hijo de Dios. Esa es la diferencia con los demás, que tú y yo conocemos el plan y el propósito de Dios en medio de la guerra, en medio de la turbulencia, en medio de la desesperación. Nosotros sabemos en quién confiamos. Así como cuando empezó la tormenta en el mar y los discípulos dijeron: Señor, Señor. Así estamos en medio, estamos sobre la barca, estamos fundados sobre la roca que es Jesucristo, y vemos todas las circunstancias que nos rodean, pero tú y yo estamos sobre la roca que es Jesucristo. Y nos dice, y le dice a la iglesia, y vamos a Efesios 6. A mí me encanta este pasaje porque es tan claro, que es el cual nosotros debemos de confiar. En Efesios 6, fíjense bien, en Efesios 6, en el versículo 10 nos habla bien claro, le habla a la iglesia. Dice en el 10, no lo tengo ahí, pero ahorita regresamos al 12, dice: por lo demás, hermanos míos, habla a la iglesia. Levanta tu mano y dime: habla a mí, porque yo soy la iglesia. Amén. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Le está hablando a la familia de Jesucristo. Vístete de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedas estar sobre tus dos pies contra las acechanzas del diablo. Y viene el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo describe toda la jerarquía invisible espiritual y nos las menciona de cómo está organizado el mundo espiritual, y nos da señales y datos tan claros que nos dice: hay principados. ¿Qué es un principado? Es una región, un territorio donde está gobernado por un príncipe, y físicamente los hay. Principados, potestades, donde hay demonios que tienen y están asentados en las regiones y que tienen esa autoridad. Recuerden lo que hablamos al inicio, ¿sí? Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así que esta guerra espiritual es aprender cómo reconocer las estrategias del enemigo, es rehusar cooperar
con esas estrategias que el diablo tiene y después resistir sus estrategias, sus maquinaciones. Porque recuerda que el plan y el propósito del diablo es hurtar, matar y destruir. Pero tú y yo conocemos las armas con las que el Señor equipó a sus hijos. Él no nos dejó abandonados. Él nos dejó equipados y protegidos. Y podemos leer que nos da toda la armadura. Me encanta porque nos dice y nos ordena proteger desde tu mente hasta tus pies. Todo. Veamos ahí mismo en Efesios 1:19. Y la Biblia dice, me encanta, porque fíjate lo que dice la Biblia. Vamos a leer del 19 al 23. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, ¿quiénes? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Al derrotar a la muerte, Jesucristo le entrega ese poder y esa autoridad sobre principados, sobre potestades, sobre gobernadores. Se las entregó ¿a quién? ¿A quién, amados? A ti y a mí. Y en el versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, y miren lo que dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Al Jesucristo nuestro Señor. Te entregó las llaves de autoridad y de poder. Y llamé a esta parte, toma en serio la oración. Y para que tú puedas derrotar al enemigo, tú tienes que conocer la autoridad que tú tienes. Amado, no permitas que él te siga atacando en tu mente, en tus pensamientos y en tu corazón. Amén. Efesios 3, del 10 al 13. Fíjate bien lo que dice. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Da a conocer las estrategias del diablo. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia. A ti y a mí. Y sigue diciendo en el 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Cuál es lo contrario al estrés? La confianza. El desestrés. Es la confianza, es la seguridad. Amados, nosotros debemos de confiar en que el Señor está con nosotros. Versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amados, no desmayes. Dile al que está a tu lado en tu casa, no debemos de desmayar. Desde el momento en que tú le crees más a lo que estás padeciendo, en el momento en que tú le das mayor credibilidad a la enfermedad, tú le estás entregando más autoridad al diablo. ¿Sabes?
Los científicos y los médicos no se cansan de decirnos que cuando tú caes en estrés y en ansiedad, tu sistema inmunológico se baja, se debilita. Y eso es lo que el diablo quiere hacer: debilitarte, cansarte, que tires la toalla y dejes de confiar en el Señor. Ya no voy a comentarte algo, pero no quiero ahondar en esto, pero yo platicando con mi hijo Alfonso, él me decía: mamá, la gente se va a ir por un demonio que es la ciencia. Y hablábamos tanto, yo hablo con él y puedo abundar en la palabra, y me decía: recuerda de la iglesia de Pérgamo, que cambió su fe, su confianza en Dios por el Dios de la medicina. Y tiene un nombre que ahorita no me acuerdo, pero me lo dio. Y ahí está, en Apocalipsis 2. Y dice, ellos adoraban a esa vara donde está la serpiente enrollada, que recuerdan el símbolo de Moisés, la serpiente. Dice, ese es el símbolo de la medicina, y la gente se va a ir a adorar a ese Dios del bastón. Amados, son tiempos donde el demonio se va a disfrazar, pero mayor es el que está con nosotros que en el mundo. Amén. Así que tenemos que confiar en Él y no desmayar. ¿Estás conmigo? Romanos 13:12. Romanos 13:12, perdón porque no lo puse ahí en las notas, pero después lo vi y no quiero dejar de mencionarlo. Cuando dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amados, tenemos que tomar acción. Repite conmigo, tengo que accionar. Tengo que dejar pasividad, tengo que dejar la indiferencia y vestirme con la armadura que el Señor me ha dado e ir a predicar el evangelio. Amados, es el tiempo que despertemos y predicamos a Jesucristo. Sabes, la ciencia nos está dando, sí, la salud, pero temporal. Y tú tienes que ir por la salvación eterna de los que están muriendo sin Jesucristo. Esa es la verdadera salvación. Esa es la verdadera sanidad, porque desde el momento que una persona recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en su vida, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y es entonces que vendrá la sanidad que el Señor ha prometido a su pueblo. ¿Quién dice amén allí en la casa? ¿Estás conmigo? Y lo podemos ver con Daniel. Daniel 10, que yo lo prediqué hace 15 días. Me encanta este pasaje porque nos habla tan claro de lo que se mueve en el mundo espiritual. Cuando dice en Daniel 10, del 12 y 13, cuando él ayunó 21 días. Y me encanta porque el ángel se presenta delante de él y le dice, entonces me dijo, Daniel, no temas. Iglesia, la mies, no temas, porque desde el primer día que dispusiste, fíjate, todavía no orábamos, pero cuando tú dispones tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, dice, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, aquí estoy. Tú fuiste el que me trajo del cielo a la tierra por tus oraciones. Mira el poder que tiene la oración. Tú mueves los cielos, iglesia, a favor nuestra. Y dice el 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes,
vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Una guerra en las regiones celestes a causa de un hombre que se puso en la brecha por el pueblo de Israel. ¿Qué no moveríamos nosotros si nos pusiéramos a orar y a disponer nuestro corazón en humildad para traer sanidad y salvación a nuestra tierra, a nuestra nación, a nuestra región Morelos? Amén, iglesia. Y dice en el versículo de Daniel 20 y 21, él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Sabes qué significa? ¿Cuál es? ¿Qué te puede decir? El propósito, la misión del príncipe de Grecia. Que la gente se vaya a la sabiduría. Grecia representa el intelecto, la filosofía, el alejar a la gente. Eso es Grecia, sabiduría. De ahí vino la filosofía, de ahí vienen muchas ramas. Eso representa el príncipe de Grecia, la intelectualidad, el humanismo. Job 1, 9 y 10. No te olvides de este pasaje que me encanta, porque es una conversación entre Dios y el diablo para pedirle permiso para atacar a Job. Y dice Satanás, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? O sea, teme porque tiene ventaja, porque tiene provecho. Y dice: ¿no le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Chécate lo que está diciendo la Biblia. Dios nos rodea, Dios nos cerca, Dios nos protege. Aquí nos está dando un dato importante. ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Dios ha cercado tu casa, tu vida y todo lo que tienes, así como lo hizo con Job. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿No te emociona? Dios pone un cerco. A mí me emocionó, no sé a ti. Y vea lo que dice Marcos 5, del 8 al 10. Y ahí vemos otro ejemplo de lo que pasa en el mundo espiritual. Y vemos cómo Jesús nos da a conocer lo que se mueve en el mundo espiritual. En Marcos 5, 8, ve cuando Jesús tiene un encuentro con el endemoniado. Me encanta este pasaje, porque la Biblia nos dice del 8 al 10, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y ahí conocemos una de las estrategias maquinadoras del diablo. Y el siguiente pasaje dice, el siguiente versículo dice: y el 10, y le rogaba. Escucha bien. ¿Qué hacían los demonios a Jesús? Le rogaban mucho. ¿Por qué? Porque ellos tenían autoridad sobre esa región y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Esos demonios habían formado fortalezas, o posiblemente esa región se refiere a espíritus familiares, maldiciones familiares. Por eso ese hombre tenía una legión, y legión son ¿cuántos? ¿Cuántos? 1000 a 1600 es lo que formaba una legión. ¿Cuántos demonios, pobre hombre? Pero los demonios, me encanta porque la Biblia es tan clara cuando nos dice:
el diablo también cree en Jesús y tiembla. Repite conmigo, el demonio tiembla porque conoce a Jesús. Tú y yo lo conocemos, pero la diferencia es que Jesucristo está de nuestro lado. El Espíritu Santo te está dirigiendo en estos tiempos de tempestad y de prueba. Entonces, ¿por qué bajamos la guardia? ¿Por qué caemos en desánimo? ¿Y por qué le damos mayor credibilidad, mayor poder al enemigo? Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, iglesia. Colosenses 2, 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10. Fíjense bien lo que dice, me encanta. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en Jesús. Y nosotros estamos completos. Repite conmigo, yo estoy completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Repite conmigo, ¡guau! Si Jesucristo está en mi corazón, ¿de qué temeré? Si el Señor está conmigo, ¿de qué me atemorizaré? El Señor es mi fuerza, es mi fortaleza. Amados, tenemos que confiar y creer en estos tiempos peligrosos. Número 2, no caigas en estrés. No te estreses. Filipenses 4:6, me encanta. Ahí nos dice, por nada estéis afanosos, no estés estresado, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te estresas? ¿Por qué estás ansioso? Si estás así, es porque has bajado tu nivel de oración. Si estás en estrés es porque no has orado. ¿Sabes qué está haciendo el Señor en este tiempo con la iglesia? La está sacudiendo para que reaccionemos y lo busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Quiere despertar en nosotros, y el día en que tú te propongas orar más, va a pasar dos cosas importantes en tu vida. Va a subir tu nivel de oración, pero también el nivel de revelación del carácter y de la voluntad de Dios, el propósito que Él tiene para tu vida. Empiezas a conocerlo aún más, porque vas a empezar a relacionarte con Él, a intimar con Él. Una de mis nietas me preguntaba, abuela, ¿cómo sé que Dios me está hablando? Y empecé a explicarle, es muy sencillo, mi amor. Dios te habla a través de tus pensamientos, el momento en que pone una palabra. Él te está hablando cuando tú oras a Él. Y me decía, sí, abuela, yo lo he escuchado. Le dije, amén, síguelo escuchando más, mi amor. Ve lo que dice Primera de Pedro 5:7. ¿Ya lo tienes? Echando toda tu ansiedad sobre Él. Sergio, ¿me podrías dar esa bolsa que dejé allí que se me olvidó? Echa sobre el Señor toda ansiedad. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Y yo quise ilustrarlo a través de esta bolsa. Esta es mi ansiedad, esta es mi carga, estas son mis preocupaciones. Y vengo ante la presencia de Dios y le digo, Señor, traigo a ti, y le empiezo a decir esta enfermedad que está acosando mi casa. Y traigo, Señor, en mi casa no tenemos que comer, y traigo esta carga y se la pongo delante de Él y la suelto. Y le empiezo a dar todo un informe. Es que mi esposo salió a pedir trabajo y no consiguió. Y sabes, Señor, fíjate que mi hijo, por más que lo regaño, no quiere entender. Eso es oración.
No, es el departamento de quejas. Pero no estás orando, te estás quejando y a la vez le estás dando un informe al que todo lo sabe. Y ya que supuestamente terminaste de orar y darle un informe al Señor, y le dice: Señor, ahí está, Señor, ahí está. Y sientes que tu oración no fue escuchada y la vuelves a tomar y la vuelves a cargar, creyendo que no fuiste escuchado. ¿Y sabes por qué sientes que no fuiste escuchado? Porque hay culpabilidad del pasado. Y la vuelves a tomar y sigues cargando. Y por eso mucha gente dice: Dios no me oye, Dios no me escucha, porque la vuelves a tomar. Yo le pregunté a una persona: ¿le has dejado tus cargas al Señor? Sí, muchas veces. Entonces no se las has dejado, porque la vuelves a tomar. No permitas que la culpa del pasado. Todos venimos cargando con pasados tremendos, todos. Pero el Señor ya sepultó tus pecados, como lo dice Miqueas, en el fondo del mar. Así que no permitas que el diablo te atormente en tu mente con los pecados del pasado, porque el Señor te ve blanco como la lana. Amén. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esa es nuestra fe. Él te va a sostener, Él te va a fortalecer. ¿Y cuántos cristianos en estos tiempos han tirado ya la toalla y no han confiado en el Señor? Se han quedado tirados en el desierto por el desánimo y porque el diablo se ha apoderado de su mente, de su corazón, de que Dios no los escucha. Quiero dejar 3 cosas muy importantes en tu corazón. En el Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, y con esto voy a terminar. Nos da 3 recomendaciones y 3 cosas importantes que nos dice la Biblia en tiempos de aflicción. Me encanta, porque nos da esta recomendación y nos dice: orad sin cesar. Primero, estad siempre gozosos. No es positivismo, es realmente estar contentos, confiados. Sabes, cuando tú tienes gozo en tu casa, llenas tu casa de la alabanza, de la adoración, y hasta dejas la escoba o hasta bailas, alabas con la escoba. Invades tu casa del ambiente del Espíritu Santo. ¿Cuándo vendrán pensamientos contrarios? No, porque estamos gozosos. Y me encanta porque nos dice algo muy importante, nos da una palabra clave: siempre. A pesar de las circunstancias, tenemos que mantener nuestro gozo en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Quién dice amén? 2, orad sin cesar, en todo tiempo. Que tu primer pensamiento sea para darle gracias a Dios por el sol, darle gracias a Dios por la cama tibia en la que estuviste, por el alimento que vas a tener. Orad sin cesar. Es una práctica que tenemos que hacer en lo privado y en familia. Es el tiempo de acercar a tu familia a los pies de Dios. Y 3, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a darle gracias, sea cual sea nuestra situación y nuestra condición. ¿Y sabes lo que va a suceder cuando tú hagas esto? La oscuridad, las tinieblas, la aflicción, la ansiedad se va a ir. Y el diablo va a tener que huir de tu presencia,
porque Él reconoce quiénes somos hijos de Dios. Apocalipsis es claro cuando nos dice: hay 3 cosas con las cuales tenemos que pelear. 1, el nombre de Jesús tiene poder. En el nombre de Jesús echo fuera toda ansiedad de mi casa. Número 2, la sangre de Jesucristo. El diablo le teme a la sangre de Jesús porque fue la que lo derrotó al vencer a la muerte. Por la sangre de Jesucristo cubro mi carro, cubro mi mente, mi cuerpo. No voy a ser contagiado. Y tu testimonio de tu fe y de tu confianza, Él va a huir de ti, así como Él reconoce quién es Dios y tiembla porque Él cree también. Quiero impedirte ahí en tu casa, ahí en tu lugar, que inclines tus ojos, tu cabeza, y le digas al Señor: perdóname por haber desconfiado, Señor, por haber caído en incredulidad. Hoy yo derroto al enemigo. Hoy no voy a creer en todas las maquinaciones del diablo en contra de mi vida, en contra de mi familia. Hoy derribo todo argumento que se ha levantado en mi cabeza. Hoy llevo cautivo a la obediencia a Jesucristo en la cruz. Todo pensamiento de desánimo, de estrés, de ansiedad, de tristeza, de temor. Y hoy le pongo cadenas y candados a toda oposición, a todo plan satánico en contra de mi trabajo, de mi casa, de mis hijos. En el nombre de Jesucristo lo llevo a la cruz, donde Jesucristo derrotó a la muerte y me entregó la victoria. Hoy levanto mis manos para tomar esa autoridad. Y hoy sé que el Señor no me ha dejado solo, sino que Él está conmigo y que Él pelea mis batallas y que nos da la victoria, porque Él ya tuvo la victoria y me la entregó a mí. En el nombre de Jesucristo, a Él sea la gloria, el poder y la alabanza. Sean bendecidos allá en casa, sean bendecidos en su casa, en su alacena, en su vida, y que el Señor les dé salud, así como prospera su alma. Que el Señor te bendiga, iglesia. Predica el evangelio. Preocúpate por los que te rodean, para que no vayan al infierno, sino que vengan a salvación. Dios te bendice. Nos vemos mañana en la oración.